Lo que tiene que ver con el problema es la sección 1.2 del documento. Entonces, vamos a ver, el problema de parte de nosotros como maestría, vamos a comenzar a primero ver el proceso como tal de investigación. Vean, ustedes dirán, ¿por qué tanta insistencia con el tema del problema y no trabajamos el documento en su orden que dice marco de referencia empresarial y luego entra el problema? Bueno, porque el marco de referencia empresarial es un contexto de lectura para cuando el documento se vaya a leer en su versión final, que va a presentarle a esa persona de qué trata la empresa. Pero en este momento el tiempo no está en gastarlo en decirme la empresa, sino realmente en poder determinar cuál es el elemento que debemos atacar. A nivel de tipos de investigación, dependiendo de los autores que uno busque, los autores van a hablar de diferentes tipos o procesos o enfoques. Últimamente se ha venido resumiendo a tres tipos de enfoque, el cuantitativo, cualitativo y mixto, pero si uno busca ya propiamente la epistemología, o sea, los tipos de investigación, hay muchos tipos que mezclan cuantitativo con cualitativo y lo mezclamos con otros elementos como sociodemográficos, empresariales, y hay X cantidad de tipos de investigación en realidad, porque depende del enfoque que cada autor le dé. Ahora bien, lo que pasa es que todo proceso de investigación desde el punto de vista más macro, cuantitativo, cualitativo, que son esos dos enfoques lo más macro, siempre va a haber una fase inicial que se llama planteamiento del problema. O sea, hasta en proyectos que sean de investigación pura para la demostración o construcción de un elemento meramente teórico, o sea, un elemento completamente teórico, o para la demostración de un hecho que daría como resultado una valoración teórica no práctica, porque recordemos una cosa, la parte entre lo que es una ley como tal y lo que es la teoría es que en la teoría yo puedo hacer una formulación de un hecho y se vuelve ley hasta el momento en que logro demostrar ese hecho. Por ejemplo, la famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein es algo que todavía no se ha logrado demostrar porque no podemos viajar a la velocidad de la luz. Matemáticamente se ha demostrado, pero queda en teoría. Mientras que el otro principio que sí se convirtió en ley, como la ley gravitacional de los planetas, al ser demostrado ya no queda como un principio o una teoría. O sea, porque se ha demostrado que sí la gravitación, los cálculos y mediciones, todas responden a eso y hay una demostración del hecho y pasa de ser teoría a una ley. Eso en la parte teórica. Pero en la parte práctica, cuando trabajamos con proyectos más tipo prácticos, que eso es la construcción de elementos concretos, tangibles, que van a permitir la solución de algo, siempre vamos a tener como fase inicial la definición de un problema. O sea, siempre hay algo que nos incentiva a que hay que resolver algo. Ese algo a resolver es lo que uno determina que es un problema. Entonces, siempre, toda fase, o como fase número dos, en todo proceso de investigación está el planteamiento del problema. De ahí que lo que hacemos dentro del documento, si bien la primera parte habla de contexto de la empresa, eso es un contexto de lectura, sobre todo para ubicar después al lector en sus fases ya del documento como tal. Pero lo primordial y lo principal a trabajar inicialmente es cuál es el problema que voy a atender dentro de mi organización desde el punto de vista práctico. Ahora bien, entendiendo cómo el problema es lo que nos da origen a cualquier proceso de investigación, entonces vamos a nacer con una idea. ¿Cuál es la idea? Ok, el paso antes del problema es la idea. Como dijo el compañero, creo que Farid, como dijo Henry, yo más o menos ya sé que tengo una idea de TFG, sí. ¿Por qué? Porque por la experiencia propia de cada uno de ustedes en sus organizaciones, ya ustedes saben que hay algo que me está causando una molestia, hay algo que hay una incomodidad, hay algo por ahí que ya ustedes dicen esto no está, esto no es correcto, o hay algo ahí que usted dice, no, es que aquí hay algo que estamos haciendo mal, que no debería ser de esta manera. O sea, en este momento tenemos una idea un poco abstracta de lo que consideramos es algo a atacar. Lo que sí tenemos que evitar en este momento es que la idea sea ya la solución, porque nosotros no trabajamos en función de solución, nosotros trabajamos en función del problema. El entendimiento del problema, la valoración de
elementos de estudio que nos van a aportar es lo que después nos permite construir la solución. El problema sería en este momento pensar que lo que tenemos como tema es la solución. Si ya en este momento lo que nosotros estamos diciendo como posible tema de investigación es la solución, o sea, ya estamos pensando que es que yo tengo que hacer herramientas, tengo que hacer un método, tengo que hacer un portafolio, ahí ya estamos mal, porque entonces lo que están pensando no es en un tema, están pensando en la solución. Cuando uno habla de una idea de investigación, es porque ustedes dicen, ok, mira, es que yo he notado, por lo menos he encontrado desde mis palabras coloquiales, que es que tenemos un desorden en cómo estamos trabajando. O sea, no siento cómodo que estemos llevando los proyectos y yo no puedo saber en este momento ni siquiera cuál es el resultado del proyecto. No puedo responderle a un cliente, mira, su proyecto va en este momento en tal estado porque no sé. Ok, esa es mi idea de investigación. Ya siento que hay algo. Eso es mi idea de investigación. Eso es igual que cuando uno hace una investigación, por ejemplo, en el campo biológico, y yo digo, mira, ¿qué pasa? Porque he leído que en otros países han introducido, no sé, un tipo de avispa para controlar un tipo de mosca. ¿Qué pasa si esa avispa la introduzco en mi ecosistema para controlar esa mosca que afecta a tal cultivo? Bueno, ese ya es un origen, pero la pregunta es, tengo que demostrar eso. No es todavía una solución, es, lo he visto y estoy considerando qué puedo entonces yo implementar de manera similar como un control biológico para una posible solución que el problema en ese caso sería mis plantas están viéndose afectadas o mi producción por una mosca, por ejemplo. Entonces, todavía estoy revisando literatura, pero no sé si esa es la solución correcta. Para eso tendré que hacer experimentos y toda una propuesta experimental. Igual, en este momento lo que yo estoy viendo como origen o idea de investigación es que siento una incomodidad porque la manera la veo desordenada, no tengo información a tiempo. Ok, eso es lo que primero estamos viendo. Bien, entonces la idea de la investigación puede surgir por el azar, puede surgir porque ustedes están ahí en el día a día, por eso la rutina diaria, por experiencias que hayan tenido, porque ya han ejercido la profesión, que en este caso la gestión de proyectos, y están viendo elementos que pueden incorporar. Pensamientos, observaciones, inquietudes, todo eso genera lo que se llama la idea de investigación, que es la primera fase. Ahora, ¿qué corresponde? Por eso que les decía cuando les había mandado lo de la charla, comenzar a hacer un trabajo de previo. ¿Por qué? Ahorita puede ser su sensación, su sentimiento, más de alguno de ustedes y también es dueño de su propia empresa, ¿verdad? Entonces más de alguno de ustedes está en esa percepción, pero la percepción hay que aterrizarla a elementos objetivos, no subjetivos, porque la percepción no es mala como primer punto de una idea de investigación, pero ya hay que comenzar a formalizarla. ¿Cuál es la formalización de esa idea? A través de un trabajo previo, comunicaciones personales, entrevistas previas, comenzar a generar un banco de información que comience a consolidar lo que uno esperaría determinar que es mi problema real, a comenzar a tener una planificación de ese trabajo de investigación y con ello dar resultados obtenidos de primera fuente, de primera mano, pero que a su vez a la hora de introducirlos y demás dentro del documento comienzan a construir una objetividad, o sea, con información real. Entonces ahora en la fase que deberían estar trabajando es en esa información previa, comenzando a consultar, averiguar, revisión de documentos y comienzo a concretar lo que puede ser el posible problema. Ok, ahora sí, ¿qué es un problema para el TFG en el caso de nosotros y cómo se define un problema? Piénsenlo un momento. Entonces ya hemos hablado que la idea de investigación tiene que ver con el tema de incomodidades. Tiene que ver con el tema de una perspectiva de que algo no está bien, aunque el bien puede ser algo subjetivo, que podríamos decir que hay algo por detrás que me termina de determinar que eso no está bien. En otras palabras, está mal. Eh, ¿Y cómo se define el problema? Bueno, a partir de un análisis de las diferentes situaciones que después podamos utilizar o centrar mediante el uso de diferentes técnicas. Entonces, primero, ¿qué es un problema entonces de investigación? El problema es un fenómeno hecho como tal, algo que está ocurriendo que los lleva a una reflexión, que esto significa a una acción. O sea, hay una situación por la cual yo tengo que moverme.
tengo que hacer. Eso es el problema. Es ese hecho fenómeno que me provoca moverme, ponerme activo, generar algo. El problema no es lo que genero, es qué me llevó a generar esto. Ese es el problema. O sea, la causa raíz o el hecho primordial por el cual yo digo, yo tengo que hacer algo. Eso es lo que es el problema. Algo que ocupa ser resuelto, donde para poder darle una solución tengo que hacer un método estructurado, un método metodológicamente armado, o sea, con fases, elementos de estudio, que es el proceso que vamos a seguir para llegar a esa verdadera solución. Y además que se dimensione la situación que enfrenta la organización a nivel, ya sea de conocimiento o a nivel procedimental, por ejemplo. Entonces, el problema siempre debe ser objetivo, no es subjetivo. O sea, es que tengo una mala gestión de proyectos. No, eso no es un problema. Porque malo contra qué. ¿A qué está declarando usted mal y en función de qué? Es que está malo porque no uso buenas prácticas. Perdón, eso no está mal, eso está mal hecho. Ahí sí le voy a decir, eso está mal hecho y eso no es un problema, porque desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de la profesión, cumplir o no cumplir buenas prácticas no garantiza éxito. Y eso es importante que lo tengan en mente. Las buenas prácticas son una referencia que nosotros podemos usar porque eso ha servido en otras organizaciones, pero eso no garantiza el éxito. Entonces, un problema no es que yo no cumplo con el PMI. Un problema no es que yo no cumplo con Scrum, no, es que no tiene nada que ver con eso. El problema no está asociado al cumplimiento o no de buenas prácticas. El problema tiene que estar asociado a mis necesidades como empresa. Y más bien de ese análisis, de esas necesidades, yo como empresa, entonces yo después hago estudios para ver qué es lo que más me conviene aplicar, que es diferente. Por eso se habla de un proceso o método estructurado para poder llegar a la solución, porque la solución no es de antemano algo que yo ya estoy dando por sentado. Entonces, un problema no es dar por sentado que es que como yo no cumplo el PMI, por eso tengo una situación, no. Porque si no, en todas las soluciones aplique el PMI como receta y eso no es una solución. Porque entonces ahí no hay un método estructurado, ya hay algo definido de prehecho que yo quiero aplicar, entonces no hay un método estructurado. ¿Para qué va a aplicar una metodología de investigación si usted lo que quiere ya es aplicar X, Y o Z? Entonces ahí no tiene un problema de investigación. Por eso el problema tiene que liberarse de los sesgos que ustedes tal vez puedan tener en este momento, de que es que tengo que aplicar A, B o C, sino más bien ir a la causa raíz. Ejemplo, en el curso anterior tenía una estudiante que estaba trabajando propiamente un proyecto específico en una empresa que requería implementar algo nuevo, novedoso, que para la empresa nunca se había hecho. Ni la empresa está construida para implementar eso. Al inicio, su primera versión del problema, y cuando conversé con este estudiante era, es que el problema que tiene es que como esa empresa no tiene ni una sola buena práctica, entonces el proyecto va a ser un desastre. Y le digo, no, eso no es un problema. Porque ¿qué me asegura que por más que esa empresa aplique el PMI completo, va a gestionar correctamente el proyecto? Yo conozco muchas empresas, sobre todo estatales, que tienen mamotretos, porque no le tengo otro nombre, llenas de procedimientos de más de 500 o 600 páginas para gestionar un proyecto y los proyectos ni aún así alcanzan el éxito. Porque también el exceso de documentación más bien es un obstáculo para gestionar bien un proyecto. Entonces hay que entender la verdadera motivación que me lleva al TFG y no es un hecho como ella me decía, es que hay que cumplir con las buenas prácticas. No, 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 no. O sea, no es cumplirlas por cumplirlas. ¿Qué me sirve esas buenas prácticas para que me aporte valor? Ese es el punto de vista después a futuro. Ahorita inicialmente es, bueno, ¿cuál es la situación problemática que podemos ver como esa necesidad o esa dolencia por la cual usted entonces tiene que hacer este TFG? Por eso es que hay que llevarlo a la reflexión, porque entonces cuando hablamos del problema, comenzamos a decir, bueno, esto no se atiende solamente con A, B o C, no. Vamos a ver, hay que analizar este punto, hay que analizar un punto A, un punto B, un punto C,
esto lleva aristas como esto, esto y esto. Para estas aristas yo pudiera aplicar X, Y, Z, esta otra y este otro elemento. Y entonces voy haciendo un mapa estructurado de los pasos, procesos a seguir para poder llegar finalmente a tener un escenario claro del cual surge mi solución. Esa es la verdadera definición, o desde ahí sí entendemos que cuando tenemos un problema nos va a llevar a esa reflexión. Entonces, el problema en su definición es el hecho en sí, que tiene que llevar evidencias. Ahorita estamos trabajando con la parte teórica. Ya el jueves lo voy a ver más desde el punto de vista práctico. ¿Y por qué esa imagen? Porque realmente esa es la cara de uno cuando tiene un problema, desde el punto de vista positivo o negativo. ¿Por qué? Porque él me va a decir, profe, pero un problema también puede ser positivo, que es lo que se llama una oportunidad. Sí, claro, puede ser positivo. Pero ahí es donde va el tema. ¿Por qué se me volvió un problema esa oportunidad? Porque yo tengo que aprovecharla. Entonces termino como el muñequito de aquí atrás. Yo tengo la oportunidad, pero igual tengo ansiedad. Porque si la oportunidad no la aprovecho en su momento establecido, también la pierdo. Si han visto, y yo creo que han visto algunos cursos de estrategia, ya sea en sus carreras base o aquí en la maestría, recordarán que la estrategia tiene momentos claves. Cuando yo defino acciones concretas para una meta es porque hay alguna oportunidad que voy a aprovechar, pero esas oportunidades tienen un deadline, un tiempo muerto. O sea, si yo esa oportunidad no la aprovecho en un momento y pierdo mi océano azul, que era la oportunidad, ya tengo que entrar en un océano rojo que ya es de competencia porque tal vez pude haber sido el primero en aprovechar esa oportunidad y ya no lo soy. Entonces ya perdí mi oportunidad y más bien entro en un tiempo tarde y más bien tengo que luchar por acaparar parte de la participación relativa de mercado porque perdí mi oportunidad. Entonces al final la oportunidad se me puede volver un problema porque nunca la logré captar. Entonces, ese estado de ansiedad ocurre tanto para una oportunidad como puede ocurrir para un problema de la visión negativa que corresponde ya propiamente a lo que normalmente le llamamos problema o amenaza, que es en realidad la parte negativa. Porque desde el punto de vista negativo, ese problema no es que tiene que aprovecharse, tiene que resolverse. Esa amenaza hay que ver cómo resolverla. Ven, entonces, esa es la naturaleza del problema. Además, los problemas no necesariamente son estáticos, ¿verdad? Hay un problema que puede ir evolucionando en el tiempo y eso es lo que tenemos que averiguar primero. ¿Cuál es el problema que tenemos en el hoy? Por eso les decía que era, digamos, como el comentario que le hacía a la compañera Elena, es que si pasa un cierto tiempo, después tenemos que demostrar, o por lo menos con alguna nota o algo, que la vigencia del problema y propuesta sigue en pie porque los problemas son dinámicos, no se mantienen en el tiempo siempre estrictamente como lo conocí hoy. En un tiempo menor de 6 meses, un año, por lo general sí, pero ya 3, 4, 5 años, ya el problema tuvo que haber cambiado. Ahora, por un lado tenemos la declaración del problema, por otro lado están las evidencias. Entonces, cada vez que uno incorpora en el problema una reacción hacia la demostración o declaración de que el problema existe, tenemos que asociarle información que nos vuelva objetivo lo que estamos declarando como el problema, que eso significa demostrar el problema. Si ustedes ven, la sección se llama el problema y su impacto. O sea, estamos buscando trabajar en el problema de tal manera que se logre evidenciar que tiene un impacto sobre la organización. Conste, y aquí hay que cambiar dos palabras. La sección no se llama justificación del problema porque a veces me dice, profe, es que, vea, el problema se justifica y es donde yo les digo, un momentito, nada se justifica. ¿Por qué qué es justificar? Justificar es dar excusas. Ah, es que voy a justificarle por qué soy alcohólico. O sea, me vas a dar una excusa de por qué no ha hecho un esfuerzo de conciencia para dejar de ser alcohólico. No, la justificación es para seguir diciendo por qué tengo el problema. Y aquí nosotros no hablamos de justificar problema. El problema existe, lo vamos a tratar de resolver. Lo que nosotros trabajamos es un problema que se demuestra. Es demostrar en el hoy que existe un problema y se evidencia que ese problema existe a través de una información objetiva que podamos obtener
de los diferentes mecanismos como comunicaciones personales, revisión de informes, documentación que podamos extraer y de ahí demostrar que el problema existe. En ningún momento lo estamos justificando, estamos diciendo el problema es este, existe y esto es lo que evidencia que el problema existe. No se justifica. No existe la palabra justificación del problema porque eso es como dar la excusa de por qué el problema existe. Ahora, cuando trabajamos el impacto que tiene el problema dentro de la empresa en la misma sección, que ahora ya cuando lo damos más práctico me van a entender esa parte, es donde uno termina de trabajar la parte de cuál es la importancia que tiene el problema para la empresa para poderlo atender, que eso es diferente a justificar. Entonces, los efectos que el problema tiene o el impacto que ha producido es lo que nos dice, mira, si es de necesidad atender este problema porque se volvió importante para la empresa. ¿Ven? Entonces, nuestra construcción de problema es muy en forma de prosa. ¿Ven donde yo estoy combinando la teoría con la parte ya práctica? O sea, ya aquí les voy diciendo el concepto, naturaleza del problema, pero lo vamos asociando de una vez con lo que esperamos nosotros recibir a nivel del documento. Déjenme ver para no llenarles mucho el buffer. Ok, entonces, ya aquí para ir terminando. Resumen, el problema puede ser una oportunidad a como puede ser una amenaza. Inicialmente lo que quiero que tengan en mente y lo vayan pensando tal vez de aquí al jueves, ya ahí ya con más calma, porque ya lo vamos a ver más práctico, redactar algunos ejemplos y demás es, piensen y libérense la mente de que el problema no tiene nada que ver con la aplicación de sí o no de una X o Y Z práctica, no. El problema surge más desde el punto de vista de mi dolencia empresarial. Ejemplo, alcanzar resultados. Y si yo hago proyectos, invierto dinero y no alcanzo resultados, ese es un problema. Si la empresa no logra entender el valor agregado que yo tengo como proyectos, ahí yo tengo un problema. Si hay una obligación que la empresa no ha venido cumpliendo por X, Y o Z razón que tiene que ver con el área de proyectos, ese incumplimiento se vuelve un problema. Si la empresa no ha encontrado o no se ubica cómo la estrategia y los proyectos se relacionan en este momento, ese puede ser un problema. Si la organización gestiona proyectos o realiza proyectos, pero su naturaleza como tal está enfocado en otra rama que no son proyectos propiamente, y de ahí se deriva que entonces los proyectos están gastando recursos, pero no generando el valor, ahí podemos tener otro problema. ¿Ven? O sea, los problemas están más en función propiamente de lo que yo espero de los proyectos que no estoy obteniendo. Las causas de por qué se origina el problema lo terminamos de ver el jueves, pero ahorita lo que se ocupa es que ustedes se centren primeramente de aquí el jueves como para ir encontrando esa verdadera construcción del fenómeno como tal que vamos a llamar problema en una primera declaración dentro de la redacción del problema. ¿Ven? Ir enfocándose en eso y después vamos a analizar de cuál es el origen de esa situación, qué provoca, que son los impactos propiamente sobre la organización y con eso construimos todo el marco completo de lo que vamos a llamar problema. Inicialmente eso es lo que les diría trabajar de aquí al jueves, que vayan ubicando ese hecho, fenómeno, para después comenzar a asociar los elementos de causas, efectos, que es más o menos el modelo que nosotros utilizamos. Traten de eliminarse de la mente, por ejemplo, el decir, es que mi problema es que no tengo una metodología, porque ahí ya están dando una solución. Es que mi problema es que no tengo portafolio, ahí están dando una solución. Es que mi problema es que no tengo un método de selección y priorización, ahí están dando una solución. Toda aquella definición del problema donde ustedes comienzan a abarcar el no tengo, no requiero o requiero, es porque ya están pensando en la solución. Bajo un fenómeno como ese tipo, no requiero para eso un desarrollo metodológico de un trabajo de investigación como este, porque realmente ya ustedes tienen definido qué tienen que hacer, entonces háganlo. Ahora, tampoco es problema cuando nosotros detectamos una situación que está más en función de áreas fuera del control de la gestión de proyectos. Por ejemplo, un estudiante ponía, es que el problema que tenemos es que nuestro presupuesto en este momento no es suficiente para atender los proyectos. ¿Y qué podemos hacer desde la gestión si es un tema presupuestario?
Ah, es que el problema es que no hay suficientes recursos ni personal humano para atender los proyectos. Eso no es un problema de gestión de proyectos, ya, y lastimosamente lo único que puede hacer la empresa es o contrate más, o ya, y disminuye la cantidad de proyectos que acepta. Nada más, no podemos hacer nada. O sea, ¿qué hacemos, por ejemplo, haciendo herramientas y mi problema siempre es que no tengo recursos? Entonces, es que yo quiero hacer un método de trabajo y así podemos ser más eficientes. Sí, pero seguís sin recursos. ¿De qué te sirve ser más eficiente? Podrías captar unos problemas, algunos proyectos adicionales, pero seguís sin recursos. Y si la empresa no quiere contratar recursos, ya, lo más que tienen que hacer es ajustar su capacidad de realización de proyectos a la capacidad operativa que tienen, punto. Y si no, y si lo van a seguir usted explotando para eso, ya, mejor piense si ese es su trabajo, mejor renuncie y búsquese otro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el dueño de la empresa no quiere contratar recursos, van a tener siempre el mismo problema, porque se va a querer afectar siempre proyectos, proyectos y proyectos, y a la gente tenerla sobrecargada, por más método de gestión que haga, peor, porque si usted le hace un método de gestión, lo va a seguir cargando trabajo. Entonces ven que eso no sería un problema de gestión de proyectos. Esa es otra cosa que hay que valorar, que esté dentro de la gestión de proyectos. Y cosa importante, que sea el énfasis de ustedes. Si alguno está en el énfasis de construcción, ya sea por el tipo de proyecto o el tema relacionado, tiene que ser en la parte de construcción. Si está en la parte empresarial, la ventaja es que hay como mayor libertad porque casi que todo es empresarial, ¿verdad? Pero también tienen que ubicarlo un poco en su énfasis, el problema. Elena, Gracias, profe. Pero es que no me queda muy claro porque hasta donde yo tengo entendido, la gestión de recursos es parte de la administración de la proyectos gestión de también. recursos dentro del proyecto, no que no tengas recursos para hacer proyectos. Son dos cosas distintas. Ok, la gestión y la falta de es la palabra clave. Es que si usted me dice, es que ya yo recibo 100 proyectos y yo solo tengo 10 gestores y la empresa no va a contratar a nadie más, entonces si ese es su problema, y el problema es que la empresa no va a contratar más recursos. Ujú, ¿Y qué ok. podemos hacer como gestión? Otra cosa es que me diga, es que parte de las causas es que el personal que tenemos no conoce sobre gestión de proyectos. Ok, ahí sí puede ser que dentro de la solución se ponga alguna estrategia para trabajar con los recursos que son asignados a los proyectos. Son dos cosas distintas. Ujú, gracias, ¿Ves, profe. ves la diferencia? Por eso ustedes también tienen que entender que cuando hablan de ciertas áreas de conocimiento están dentro del ámbito gestión de proyectos, no son ámbitos empresariales. Es una vez que yo tengo el proyecto, yo acciono áreas como gestión de recursos. ¿Qué gestión de recursos en el área de proyectos, sobre todo recurso humano? Que a mí me asignan un personal, yo tengo que tener un perfil que solicito personal para ese proyecto, yo después creo el equipo de trabajo, comienza a accionar como un equipo de trabajo, lo crezco como equipo de trabajo, cada uno tiene sus funciones, me realiza su trabajo y luego desintegro al equipo de trabajo. Esa es mi gestión de recurso humano, pero porque me lo asignan para el proyecto. Pero en el ámbito empresarial, si la empresa dice, no, aquí hay 200 proyectos y lo tienen que hacer con las 10 personas que hay, ¿qué hago yo desde la gestión de recursos? Sí, no puedo hacer más que lo que me permitan las 10 personas hacer, ¿verdad? Ese es un tema de capacidad operativa de la empresa, no es de gestión de proyectos porque vean que eso nace desde antes, no es propiamente la asignación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo 200 proyectos y 10 personas, en promedio, ¿cuántos proyectos tiene que hacer por persona? 20. Sí, 20 ni que fueran magos, ¿verdad? O sea, 20 proyectos, una persona en promedio. Y si tengo que con los mismos 10 conformar equipos de trabajo y eso ya ni por más gestión de recursos buena, yo voy a darle cabida a hacer esa cantidad de proyectos. Más si son proyectos grandes y complejos. Entonces ahí, ¿qué es el problema? Y si la empresa no quiere contratar más recursos, ¿qué más pueden hacer ustedes? Entonces ahí ya no es un tema de gestión de proyectos. O por ejemplo, como un estudiante dijo una vez, es que mi problema es que la estrategia organizacional no se plantea de una manera correcta. ¿Y qué puede hacer usted como gestión de proyectos? La gestión de proyectos nace después de que los proyectos están definidos. ¿Para qué? Para gestionar los proyectos, que los proyectos es un apalancamiento de la estrategia para poder alcanzar los objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que va primero? Ahí no es primero el huevo o la gallina, primero tiene que estar la estrategia.
y después siguen los proyectos. Y pues si la estrategia está mal planteada, eso es un tema de planificación estratégica, no de proyectos. ¿Qué puedo hacer yo desde la gestión? Y lo más que le puedo decir al planificador estratégico es, oiga, vea, yo no sé qué quiere que le resuelva con estos proyectos, porque yo le cumplo, pero por más que cumpla con los proyectos, yo no voy a alcanzar esa estrategia. Ese es un problema de resolverlo a nivel estratégico, no a nivel de los proyectos. Porque ahí ni por más conformación de un portafolio van a alcanzar los objetivos, porque si los objetivos están mal planteados, los proyectos van a estar mal planteados. Por eso es que hay que ubicarse bien en el tema. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio, yo hago una gestión de cambio a nivel dentro del proyecto, pero otra cosa es el cambio organizacional. Porque alguien también ha dicho, es que hay que cambiar toda la cultura organizacional también, no solo para que se enfoque en proyectos, sino en otras cosas. Bueno, ahí ya estamos saliendo del ámbito de proyectos. Entonces, hay que entender muy bien qué significa, por ejemplo, si hablamos de áreas de conocimiento dentro del énfasis o dentro del tema gestión de proyectos. ¿Dónde inicia la gestión de proyectos y dónde muere? ¿Qué temáticas tenemos relacionadas? Porque gestión de proyectos temáticas hay en el ámbito estratégico, que es portafolio, cartera, escogencia de proyectos, gestión de beneficios, de proyectos, este, propiamente la gestión en sí de los proyectos, una vez que la naturaleza de estos ya existe, también existe la parte de capacidades organizacionales relacionadas a proyectos. Ahí entonces lo importante es encontrar nuestro límite de acción como proyectos. Entonces, eso es parte de la tarea que, digamos, les dejo de aquí al jueves para comenzar a trabajar ya propiamente la construcción y definición. No sé si ahí te di la explicación completa, Elena. Me queda un poquitito más claro, pero sí, ahí vamos. Gracias. Ok, a cualquier cosa igual, ya el jueves lo vamos a ir aterrizando un poco más. ¿Está bien? Bueno, muchachos, no les quiero llenar más el buffer porque yo sé que ha sido un montón de información ya hoy. Entonces, voy a parar acá, voy a parar la grabación